Recién se acaba de aprobar la reforma a la Seguridad Social y me pareció oportuno tener estos minutos para conversar con ustedes. Ha sido un tema discutido en la prensa, en el sistema político, en la opinión pública, y ha quedado instalado la necesidad de una reforma, pero quizás falta explicar un poco, hablar un poco más al respecto. Desde el punto de vista del gobierno, de la política, hace varios años, quizá más de 15 años, que todo el sistema político entendió que la reforma era urgente. ¿Por qué era urgente? ¿Por qué es urgente? ¿Por qué es necesario la reforma del sistema previsional? Expectativa de vida, todos sabemos, por suerte, que la humanidad va a tender a vivir más y a vivir mejor, con lo cual seguramente se extienda su vida laboral, su vida de actividad plena. Por otro lado, y como contrapartida de esto, tenemos una tasa de natalidad muy baja. Para ser claro, la relación activo-pasivo se ha ido disminuyendo, generando riesgos. Obviamente, a veces cuesta imaginar el futuro, pero los números que hoy tenemos claramente indican que cada vez más los impuestos de los uruguayos se usan, se necesitan para de alguna manera solventar el sistema jubilatorio. No alcanza con los aportes directamente involucrados a la seguridad social para sostener ese sistema. Un sistema que se ha caracterizado por ser muy solidario el nuestro. Y por eso, cuando hicimos campaña primero partido a partido, cuando llegamos al compromiso por el país, dijimos claramente que si nos tocaba estar aquí sentados, íbamos a emprender una reforma de la seguridad social. La primera etapa, la primera parada fue en la LUC, la ley madre de este gobierno, que fue ratificada popularmente. Allí se generó una comisión de expertos. Quiero frenar un minuto en esto porque es bien interesante que el sistema político haya dicho: vamos a una comisión de expertos, a los que saben, a los que entienden. Y además fue muy variada. Había gente de todas las ideologías, gente de todos los rubros de actividad del país, además de académicos, y allí se generó un informe que tiene lamentablemente la primera división, donde la oposición no acompañó las recomendaciones. La coalición de gobierno insiste en seguir con esta reforma necesaria y urgente, a la cual se le agrega en el proyecto de ley a la urgencia la justicia y la solidaridad. Claramente sostenemos que es una reforma que va a perdurar en el tiempo, que es justa y que es solidaria. Y allí fuimos al Parlamento. Muchos de ustedes conocen lo que ha sido la discusión en el Parlamento. Cuando desde el Poder Ejecutivo se manda un proyecto de ley, obviamente con los anclajes de las mayorías parlamentarias en la coalición, allí los parlamentarios, tanto en el Senado como en el diputado, empiezan una discusión en la cual se le agregan algunas cosas y se le sacan otras cosas. Y le doy mucha importancia al trabajo del Parlamento. ¿Por qué? Porque allí reside la totalidad de los partidos políticos, allí está la representación total y general de todos los votantes del país. Y por eso avanzamos en una reforma que tiene un periodo de transición larguísimo, a diferencia de la última reforma que se hizo de este sistema en nuestro país. Es una reforma con sensibilidad social, es una reforma que tiene un tratamiento diferencial, especial para la discapacidad. Es una reforma que además trata de universalizar las jubilaciones y las pensiones. El Uruguay está muy cerca de tener una cobertura casi total, pero con esta reforma aseguramos que todos aquellos que tengan más de 70 años progresivamente van a estar
con una jubilación o una pensión en nuestro país. Algo que no sé si es extendido en su conocimiento, pero que también es bien interesante, que es que había gente que aportaba y por no llegar al mínimo requerido de años aportados, ese dinero como que se diluía en la bolsa general o no le servía para su jubilación. Bueno, esta reforma hace que esos años aportados, esos pesos aportados, cuenten para la jubilación de cada uno de los uruguayos. Un reclamo que seguramente ustedes conocen, que se da en las ciudades y también se da en el campo. Mucha gente que se jubilaba por tener los años suficientes, pero que aún se sentía con fuerzas, con ganas, además de necesitar algún peso más para llegar a fin de mes. Bueno, hasta esta reforma, esa persona no podía volver a trabajar, no podía hacer changa, no podía hacer un jornal, y si lo hacía, sabemos que no lo hacía dentro de la ley. Este reclamo hoy se va a poder cumplir. La gente se va a poder jubilar, va a poder retomar la actividad que le parezca, aportar de nuevo al sistema para luego jubilarse seguramente con una mayor cantidad de dinero. Y después algo que lamentablemente hemos escuchado argumentos que no son ciertos, porque claramente después del análisis de los distintos quintiles de las jubilaciones, claramente las jubilaciones más bajas van a ser más altas en nuestro país. Claramente, las jubilaciones de menor cuantía van a ser mayores que las que se pagan hoy en nuestro país. Entonces, yo les quiero contar no solo las obligaciones que teníamos para llevar adelante esta reforma, que alcanzaba con el compromiso con ustedes, que alcanzaba que sea sostenible, que sea justa y que sea solidaria, que alcanzaba los votos de una coalición que estaban después de las discusiones lógicas en una coalición de 5 partidos políticos. También hay un tema que es intrínseco a nosotros, y voy a hablar en primera persona, es intrínseco a mí, que es asumir. Cuando el gobierno asume, no es solo que entra a los ministerios, que entra a los entes autónomos, servicios centralizados y a la torre ejecutiva, que entra a esta oficina. Asume la responsabilidad, asume la carga de hacer las cosas. Y el tiempo va pasando y uno tiene que hacerse cargo de los compromisos y de las necesidades de los uruguayos. Yo me imagino no haber hecho el intento. Me imagino haber dejado pasar el tiempo. Decir que es urgente, decir que es necesario, asumir un compromiso y dejar pasar el tiempo. Yo no podría mirarlos a los ojos después, habiendo tenido las mayorías suficientes y la oportunidad de hacer las cosas, haberlo dejado pasar. Yo con tranquilidad les digo que hay reforma y estén tranquilos que si hay reforma, hay futuro.